Saludos amigos, gracias por sintonizarnos una vez más, gracias por seleccionar tu espacio entre familia, como siempre, una servidora Ruth Castillo. Lisandra me acompaña como siempre. Eli, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Reciban un caluroso saludo en esta tarde. Bienvenidos todos a este espacio entre familia. Así es, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Y es que ustedes saben, señores, que muchas veces cometemos errores cuando estamos predicando, y no solo predicando, hasta debatiendo cualquier tema bíblico o hasta dando algún consejo a una persona. ¿Y de qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a frases que utilizamos y que se las atribuimos a la Biblia cuando en realidad la Biblia no tiene nada que ver con eso o la decimos de manera incorrecta. En ese sentido, hoy vamos a estar hablando de cosas que no están en la Biblia. Lisandra, ¿qué te parece este tema? Así es, bastante interesante porque es un tema donde podemos aprender y también podemos debatir. O sea, Claro. podemos hablar con certeza lo que sí realmente dice la Biblia y lo que no. Lo que simplemente es un dicho o un proverbio popular. Por ejemplo, hay una frase que se utiliza mucho hoy en día, es haz el bien sin mirar a quién. Muy conocida, Sabemos, sí. sí, sabemos que es una frase muy conocida y es un proverbio que muchos utilizan y no está mal que lo utilicen, porque nosotros sabemos que debemos hacer el bien a todo el que está a nuestro alrededor sin esperar ninguna recompensa. Es decir, hacer el bien no importando la condición de esa persona, pero debemos separarlo de lo que es la Biblia, porque no está en la Biblia. Así es. Otra frase que comúnmente utilizan muchos es caer es del hombre, pero levantar es de Dios. Una frase muy popular, muy usada, muy atribuida a la Biblia, pero que en realidad textualmente la Biblia no lo dice. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 24:16? Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarlo Jehová, mas los impíos caerán en el mal. O sea, se parecen mucho, pero no es lo que dice la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado con atribuir cosas y decir la Biblia dice, cuando en realidad la Biblia no ha dicho nada. Así es. Otra palabra que comúnmente conocemos y a veces repetimos es quien no viene por amor, viene por dolor. Y sabemos que es una realidad que a veces se atribuyen a personas que pasan por ciertas situaciones difíciles y utilizan ese medio, esa situación para acercarse a Dios. O sea, su dolor lo lleva a buscar a Dios. Así es. Pero debemos tener mucho cuidado con decir la Biblia dice cuando en verdad no lo dice. Así Es es. decir, debemos practicarlo, ¿verdad? Pero no decir la Biblia dice cuando en realidad no lo diga. Yo creo que hasta yo he dicho esa frase en algún momento de mi vida, para ser honesta. Pero estamos aquí para, ¿verdad?, traerle luz y para que hablemos correctamente. Sí, siendo honesta, yo también pensaba en cierto momento de mi vida que era Sí, algo que decía la Biblia, pero es bueno siempre, por eso es bueno siempre escudriñar las escrituras. Por eso también el llamado que el Señor nos hace a nosotros es escudriñar las escrituras. así es, Lisandra. Y otra frase muy controversial y muy utilizada por muchos de nosotros, los cristianos, es la siguiente y dice, dejad que las aves vuelen sobre vuestras cabezas, pero que no hagan nido. ¿Cuántas veces, sea sincero, usted ha atribuido esta frase a la Biblia? No, porque la Biblia dice, a mí me pasó en una ocasión, yo estoy consciente, pero la verdad es que debemos reconocer y rectificar y no decirlo más, porque lo que dice la Biblia es, dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto de que no dejemos que las aves vuelen sobre, que dejemos que vuelen sobre vuestra cabeza, pero que no hagan nido, en realidad fue una frase utilizada por el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Así que ya ustedes saben, señores, a partir de ahora hablar correctamente. Así es. Sí, también en cierto modo, en algún momento de mi vida, yo también pensé que esa era una frase que la Biblia decía. Pero por eso es el llamado que Jesús nos hace a escudriñar las escrituras. Así es. Como dice, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. O sea, Así mismo. escudriñar es muy importante. Bien. Otra frase también que a veces la gente suele mencionar y decir que lo dice la Biblia es, el dinero es la raíz de todos los males. Es este texto que menciona la Biblia,
no se refiere al dinero, porque nosotros, o sea, no se refiere que el mal está en el dinero, Así mismo. porque sabemos que el dinero es bastante útil y que lo necesitamos. O sea, lo que el versículo dice, como dice correctamente el versículo, dice, porque el amor al dinero es la raíz de de toda clase de mal. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esto Así es. está en Primera de Timoteo 6:10. O sea, es el amor al dinero, no el dinero como tal. Exactamente, es el amor, esa avaricia de que yo tengo dinero y quiero más, y quiero más, y quiero más. Ahí es que está el El problema, peligro. así mismo. Otra frase que podemos mencionarles es que dice, Dios bendice al dador alegre. La Biblia en ningún momento dice que Dios bendice al dador alegre. Sin embargo, escuchen bien lo que sí dice la Biblia. Segunda a los Corintios 2:7 dice, Dios ama al dador alegre. Amar y bendecir son dos cosas diferentes. Aunque sí sabemos que si usted es una persona que da desprendidamente y da alegremente de corazón, Dios lo va a bendecir. Así es. Porque si Dios lo ama y Dios ve un desprendimiento de usted, obviamente el Señor lo va a bendecir, pero para que hablemos correctamente y apliquemos el término correcto es Dios ama al dador alegre. Así es. Otra frase que también escuchamos mucho, es muy común entre nosotros, es, el caer es de hombres, pero levantarse es de Dios. Aunque sabemos que es una realidad y que el hombre por su naturaleza pecaminosa Sí. muchas veces cae, muchas veces se levanta y todo eso, y que Dios es quien nos levanta, es una realidad, pero tenemos que tener mucho cuidado con decir que lo dice la Biblia, porque la Biblia no dice en ninguna parte que el caer es de hombre y levantarse es de Dios. Hay algunas personas que aluden a este versículo bíblico o lo hace, o sea, dicen esta frase, haciendo alusión al versículo bíblico que dice, el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Eso está en Salmo 145:14. También es muy comúnmente relacionado con este verso que se encuentra en Proverbios 24:16, que dice, porque 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levantará. Pero no debemos ligar, así de decir de que el caer es de hombre, levantarse de Dios, porque así lo dice la Biblia. No, sino hacer la similitud de este versículo que está acá, diciendo correctamente lo que quiere decir, no aludiendo cosas que la Biblia no dice. Así es. Otra frase que honestamente yo la había repetido anteriormente. Y dice que somos como trapo de inmundicia delante de Dios. Y cuando yo estuve leyendo que esta frase no está en la Biblia, yo dije, pero ¿cómo así? Y en realidad lo que dice es, Isaías 64:4 dice, porque vuestras obras son como trapo de inmundicia. O sea, es Así lo es. que hacemos, el pecado, la desobediencia, eso Así es lo que le es. molesta a Dios. Y si usted se pone a analizar, entonces, ¿cómo es que si usted se pone a analizar, si decimos que somos como trapo de inmundicia delante de Dios, entonces usted dirá, pero Dios dijo que nos creó a su imagen y semejanza, ¿cómo es que somos trapo de inmundicia delante de Él? Entonces, como que no cuadra, ¿verdad? Entonces, para que hablemos correctamente, la frase textual que dice la Biblia es que vuestras obras son las que son como trapo de inmundicia delante de Él. Así es. También algo, un proverbio muy conocido. Yo creo que este que le voy a citar ahora es el más conocido. Creo que todo el mundo ha escuchado este, porque la gente suele repetirlo constantemente y muchas veces atribuirlo a que dice la Biblia. Oigan cómo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí es. Es un proverbio, por así decirlo, una frase que escuchamos casi a diario. Y el error no está en la frase en sí. El error está en decir que la Biblia dice. La Biblia Exacto. no dice en ninguna parte, ayúdate que yo te ayudaré. Es más bien un dicho popular. Exactamente, es un dicho popular, una creencia de que debemos esforzarnos. La Biblia sí Exacto. nos dice en el libro de Proverbios que miremos a las hormigas. Dice, mirate a las hormigas, oh perezoso, que ellas no tienen un gobernante, pero ellas trabajan en fila, o sea, son bien organizadas. Exacto. Y sí, nos hace un llamado a que no seamos perezosos, pero no podemos decir ayúdate que yo te ayudaré y decir que así lo dice la Biblia cuando en realidad no lo es. Así es. Así que, señores, ustedes están prestando atención, presten atención y tomen notas para que hablemos correctamente. Escuchen esta otra frase que decimos. Jesús fue a preparar moradas para vosotros. Yo he escuchado a muchos predicadores decir Sí. esto
¿Y a qué nos lleva a decir cosas? Es el escudriñar, como decía mi hermana ahorita. O sea, la técnica, la clave está en escudriñar las escrituras, no es simplemente leerlas sin prestarle atención. Escudriñar significa estudiar más allá, ir más allá, buscar, indagar. No es simplemente leer un versículo bíblico, un pasaje y quedarnos ahí, sino investigar, buscar versículos bíblicos paralelos, buscar libros que nos den una visión panorámica más extensa de lo que estamos leyendo. Lo que sí dice San Juan 14:12 es, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, no os hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, no moradas. Es decir, que el Señor fue a preparar un lugar, pero ya la morada estaba Exacto. lista desde hace mucho tiempo. Así es. Otro dicho que escuchamos comúnmente es que hay gente que dice, porque la Biblia dice, Dios no te dará más de lo que tú puedas soportar. O sea, debemos ser claros con lo que dice la Biblia y lo que no. Oigan lo que dice, o sea, la correcta citación del versículo está en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no, porque la Biblia dice que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. No es lo Así es. mismo que decir, Dios nos dejará ser tentados. Sabemos que la tentación viene del enemigo, o sea, la tentación no viene de Dios. Las pruebas sí vienen de Dios, que son pruebas que Dios permite a nuestras vidas, sí vienen de parte de Dios, pero las tentaciones vienen de parte del enemigo y no podemos ligar una cosa con otra. Mira. También hay otras personas que interpretan este versículo que dicen, o sea, como diciendo, el Señor no te dará más de lo que tú puedas soportar. Es decir, como que el Señor te va a mandar, o sea, que el Señor no te va a poner tantas pruebas que tú no puedas soportar. La Biblia no se en este versículo la Biblia no se refiere a las pruebas, sino a las tentaciones. Dice, no os dejará ser tentados Así más de lo es. que podamos soportar. Muy bien. Y continuando, seguimos con esta que dice, no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor. Así es. Esta frase, o sea, le confieso, es muy alentadora. Suena muy linda. Y a cualquiera que usted se la diga, le inspira paz. Por cualquier situación difícil que esté pasando una persona, usted le dice esa frase tranquilo, que no cae una hoja de un árbol si no sea la voluntad de Así Dios. es. Usted siente paz y usted se siente tranquilo, pero lamentablemente no está en la Biblia. No Así está en es. la Biblia, por más bíblica que parezca, no está en la Biblia. Dice que esta frase fue inspirada por Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes. Y que lo que sí dice la Biblia es en Lucas 21:18, pero ni un cabello de tu cabeza se perderá. Eso sí Así dice la es. Biblia. Entonces, hay veces que relacionamos dichos con textos bíblicos y tendemos a confundirnos, pero que esto no nos confunda, sino que podamos estar claros para citar de manera correcta las escrituras. Así es. Otra cosa que solemos repetir frecuentemente es cuando narramos la historia de Esther, este error mayormente pasa a veces en las escuelas bíblicas cuando le estamos narrando la historia a los niños. Suele mucho repetirse o escuchar decir que Esther y Mardoqueo o sea, que Mardoqueo era tío de Tío, Esther, sí. cuando la Biblia en realidad dice que era hija de su tío, es decir, era su primo. Era su primo, no su tío. Esto lo podemos ver o lo Exacto. podemos avalar en Esther, capítulo 2 verso 15. Así es, sí. Otra, otra frase que decimos es que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Elías, la Biblia dice, no dice que subió al cielo en un carro de fuego, sino dice, es que carro de fuego se paró entre Elías y Eliseo. Un carro de fuego, dice, que se paró entre ellos. O sea, el carro de fuego los separó. Y dice más adelante, Elías subió en un torbellino. O
sea, fue un torbellino que hubo que subió directo a Elías al cielo, no el carro de fuego. Así que tomen notas. Sí, otro dicho que se escucha mucho también es que escuchamos gente decir, hermano, porque Dios, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La Biblia no dice eso. Y sabemos que es una realidad de que realmente el Señor no aborrece al pecador, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, el Señor nos ama. ¿Y qué es lo que el Señor no le gusta de nosotros o lo que no o lo que puede aborrecer es el pecado que hay en la humanidad? Pero no podemos decir que la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Así es. Otra frase que a veces decimos, que incluso hay un coro, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. No lo dice la Biblia. ¿Qué sí dice la Biblia? Escuchen, la Biblia dice en Juan 11:39, y Jesús le dijo, quitad la piedra. Y luego más adelante dice, Marta, la hermana del que había muerto, y le daba un mandato. O sea, lo que pasa es que a veces acostumbramos a leer de manera corrida y no le hacemos caso a los signos de puntuación, a los puntos y las comas. Entonces esto nos lleva a nosotros a cometer errores, a leer en carreta y a interpretar cosas que en realidad no son. Esa es la importancia de los signos de puntuación. Jesús simplemente dijo, quitad la piedra. Y luego hablaba una frase donde mencionaba a Marta, la hermana del que había muerto. Así que espero que hayan aprendido. Otro corito muy famoso, Ru, que se ha hecho muy popular en las iglesias cristianas hoy en día, es el que dice, los israelitas le Sí. dieron 7 vueltas Le dieron 7 vueltas a a Jericó. Jericó. Sí. Pero debemos saber muy bien, o sea, tener mucho cuidado con lo que cantamos, porque en realidad no fueron 7 vueltas. ¿Cuántas fueron, Ruth? Fueron 13. 13 vueltas. ¿Dónde lo podemos comprobar? Busquémoslo en la Biblia. Aquí le dejo el pasaje bíblico. Josué 6:15. Así es. Seguimos. Hay un versículo, hay una frase y un versículo muy conocido que dice, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Y decimos que eso lo dice la Biblia, cuando en realidad lo que dice Juan 16:33 es, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Claro, nosotros asumimos que si Dios venció, nosotros también podemos vencer, pero de manera textual en la Biblia no lo dice. Y muchas veces cuando estamos predicando, no, porque la Biblia dice, o sea, la Biblia dice que Él venció al mundo. Y nosotros entendemos, por lo que dice la palabra, que si Jesús venció, nosotros también somos más que vencedores, pero no que si el Señor venció al mundo, nosotros también venceremos. Textualmente así no lo dice la Biblia. Bueno, el tiempo, señores, miren, va a 1000. Vamos a continuar con esa, será la última de mi parte por cuestión de tiempo. Y dice, dando es como se recibe. Muchos siempre utilizamos, no, porque la Biblia dice que dando es como se recibe, y también esa frase la usan mucho este tipo de iglesia. Hay muchas iglesias que se enfocan mucho en exigirle al miembro y al público que donen y que den, y utilizan mucho esta frase. Pero en realidad lo que dice Hechos 20:35 es, más bienaventurado es dar que recibir. Son parecidos, pero no es lo mismo. O sea, sabemos que si nosotros damos es porque tenemos. A eso es que se refiere la Biblia, que o sea, somos bienaventurados cuando podemos dar antes que recibir, porque el que recibe es el que está necesitado. Si usted le está dando algo a alguien es porque lo necesita. Y si usted está dando es porque usted tiene para dar. Pero lo correcto es, el versículo correcto es que es bienaventurado, más bienaventurado el dar que el recibir. Y asimismo, realmente hay muchas frases que repetimos que no están bien, como por ejemplo decir que en la historia de Adán y Eva comió una manzana. La Biblia en ningún momento menciona una manzana. La Biblia dice, sí, exactamente, la Biblia dice que fue del fruto. Lo Así podemos es. buscar acá en el libro de Génesis. También nos habla de cuando en los tiempos de Jonás, que muchos atribuyen también, haciendo la historia a los niños, que fue una ballena,
pero la Biblia no hace alusión a que fue una ballena, sino un pez muy grande. Así es, hay infinidad de eso. Así uno se queda aquí hablando, vamos a durar la tarde entera. Porque también quiero que recuerden eso. Mucha gente dice, no, porque Pablo o Saulo se cayó de un caballo. No dice eso. Así La Biblia es. dice en Hechos 9:3 que cayó en tierra, no dice de dónde. No sé si venía en un helicóptero, no sé si venía en un barco, no sé si venía corriendo, no sé, cayó en tierra. Es lo único que dice la Biblia. Se asume que era en un caballo porque era el medio de transporte de esa época, pero textualmente la Biblia no lo No dice. lo dice. Así es que, señores, hemos llegado al final de este Tu Espacio Entre Familia, que estuvimos abordando este tema de cosas que no están en la Biblia. Como ya les comentaba, hay muchísimas cosas que uno dice que no están en la Biblia, pero ya quiero que sean ustedes los que escriban ahí debajo en los comentarios las cosas que nos faltaron decir a nosotras, que nosotros decimos que están en la Biblia, pero que en realidad no están en la Biblia. Así es, ha sido todo un placer en esta tarde y nos despedimos de este tu espacio Entre entre familia, familia. bye Bye bye. bye.